vamos a hacer la presentación. Vamos a hablar de tendencias de gestión y desafíos personales post-pandemia. Digamos que esto está dividido entre un poco el legado que nos dejó esta experiencia de la pandemia del coronavirus como seres humanos, como individuos, pero también lo que les dejó como retos y desafíos a las organizaciones independientemente de su tamaño, su sector o si son públicas o privadas. Bien, aquí les presento 3 de mis publicaciones: Habilidades Gerenciales, Desarrollo de Destrezas, Competencias y Actitud, en su segunda edición. Próximamente saldremos con la tercera, Management 5.0, Felicidad Organizacional y el auge de la empresa social. Y es el libro 5 de la pandemia, salió en 2020. Felicidad y Equilibrio de Vida, una aproximación al bienestar personal, salió también en medio de la pandemia en el año 2021. Bien, entonces vamos a hacer una breve introducción para decir que las tendencias para este año 2022 son desafíos cambiantes y dinámicos. Ya lo vamos a ver más adelante, todo lo que nos implica estar inmersos en este proceso de reactivación económica y todo lo que nos espera salir de esta pandemia como seres humanos y también como personas de empresa. El mundo y las organizaciones son cada vez más emocionales y, por supuesto, tecnológicamente ágiles. La disrupción causada por el COVID-19 transformó las compañías a nivel global y nos transformó a nosotros como seres humanos. ¿Qué quedó en evidencia? Que teníamos falta de capacidad para poder asumir este tipo de cambios. Asimismo, se debe aceptar que hoy día hay una gran complejidad y que solamente la podremos superar en la medida en que tengamos proactividad personal, organizacional y de negocios para que estos escenarios se conviertan en oportunidades de aprendizaje y poder permitir el desarrollo y el crecimiento. Veremos un poquito el legado de la pandemia. Entonces, para entender este 2022, se debe analizar lo que el mundo vivió o hemos vivido durante estos últimos 2 años. Lo que cambiamos como seres humanos y también la forma de operar los negocios, la configuración de la economía y, por supuesto, todas las disrupciones que se dieron en el comportamiento social. La pandemia disparó cambios y tendencias profundas que nos van a afectar en el próximo lustro. Los próximos 5 años estaremos tratando de recuperarnos y tratando de coger el nuevo rumbo que tomará esto. Una estadística importante es que a enero de este año la pandemia había contagiado, creado dolor y enfermedad a más de 300 millones de personas en el mundo y prácticamente 8 millones de personas vivíamos y vivimos hoy día en medio de la incertidumbre, como esto sí va a pasar, esto sí lo vamos a poder superar y cómo lo vamos a abordar. Pero cuando ya estábamos un poco como preparándonos para salir de ello, aparece un nuevo reto. La guerra y la pandemia, la incertidumbre, el sueño de la nueva realidad. Entonces, aún no superada la crisis del coronavirus, aparece un nuevo desafío, la guerra iniciada por Rusia hacia Ucrania, en el cual los países toman posición. Los países no solamente son observadores, sino que toman posición y deciden participar de una u otra manera. Lo único cierto es que estamos viviendo escasez de alimentos, rupturas en las cadenas de suministro, alto precio de los combustibles, inestabilidad financiera, ralentización de los negocios y pérdida de la confianza global, entre otros. Entonces, la pandemia creó algunas distorsiones en el ámbito organizacional y laboral, como los que podemos ver acá. Durante el 2020 se destruyeron más de 400 millones de empleos de tiempo completo en el mundo, según cifras de la OIT. Aproximadamente un 93% del total de los trabajadores del mundo llevaron a cabo su actividad laboral combinando cierres temporales, alternancia, limitaciones y restricciones importantes durante el año 2020 y 2021. A partir de estas 2 distorsiones, entre muchas que presentó la pandemia, se puede entender que tanto médicos, economistas, filósofos, sociólogos, científicos comentan que este año 2022 es el año de la gran incertidumbre. Así se bautizó el año 2022. Entonces vamos a hablar de esa gran incertidumbre. Entonces aquí podemos observar, vamos a ver si esto me permite, no, por la luz no me permite proyectar.
Bueno, veníamos del concepto de sociedad líquida y entornos VUCA, que ya vamos a ver de qué se trata, pero ya veníamos transitando en ello desde antes del 2020. Aparece entonces a inicios del 2020 el tema del COVID, y aquí hay que enfrentar un cambio repentino, algo para lo cual de pronto no estábamos preparados, y empiezan los gobiernos a tomar medidas para poder sortear esta situación. Aquí se habló por primera vez de un concepto de resiliencia, que es la capacidad para poder superar la adversidad y salir favorecidos o con procesos de aprendizaje de ello. En el 2021 ya veníamos transitando un año de pandemia, y entonces teníamos que aprender a adaptarnos a ese cambio, adoptar nuevos modelos de trabajo, aprender a usar la tecnología, acelerar los procesos de transformación tecnológica, la automatización, el uso de la inteligencia artificial para poder potenciar la operación organizacional. Entonces aquí se habla de entornos BANI, ya no de VUCA sino de BANI, entornos que son mucho más frágiles, disruptivos, no lineales. Entonces ya pasamos de entornos VUCA a entornos BANI. Y aquí hablamos de que ya no estamos solamente en resiliencia, sino que en medio de esta coyuntura tenemos que seguir evolucionando. Luego en el 2022, que ya hablamos de escenarios post-pandemia o de procesos de reactivación económica, las organizaciones deben incrementar su competitividad, pero dentro de un nuevo concepto de realidad, una nueva normalidad en la cual definitivamente hay que crear entornos con estrategias para que las personas, la tecnología y las organizaciones basadas en el servicio y la capacidad de respuesta puedan atender todo lo que a partir de ese momento se generó. Entonces, 2020 resiliencia, 2021 evolución y 2022 adaptabilidad a la gran incertidumbre. Pero ¿qué es eso de sociedad líquida que veníamos antes de pandemia? Entonces, la sociedad líquida, dijo el autor Zygmunt Bauman, que es una sociedad líquida, modernidad líquida, inclusive tocó el tema del amor líquido, es todo lo que se contrapone a lo sólido para referirse que nada es constante. Él de hecho acuñó una frase que dice que lo único constante es que no hay nada constante. Entonces la sociedad líquida, digamos que un poco se refiere a que todo es líquido, todo llega, y así como llega, así se va. De un mundo impredecible a uno caótico. Entonces los entornos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tiene un proceso de evolución en medio de estos 2 años a entornos BANI, frágil, ansiedad, no lineal e incomprensible. Todos sabemos que el mundo está cambiando y a una velocidad, a un ritmo nunca antes visto. Lo que solía ser estable, pues, y de alguna manera predecible, ya no lo es así. Ahora es dinámico, se encuentra interconectado, pero es caótico. Aquí tenemos qué significa BANI. BANI viene de las palabras en inglés, ¿no? Entonces acá están a la derecha en inglés: frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Para que las cosas funcionen en este nuevo escenario, pues hay que poner a trabajar todas las habilidades individuales y colectivas para que esto funcione, y no necesariamente desde una oficina, sino que podemos trabajar home office, teletrabajo, smart working, deslocalizado, y para ello hay que adoptar las famosas soft skills o habilidades blandas a los nuevos entornos híbridos de trabajo para poder destacarse entre los mejores y ser sostenibles. Luego damos el siguiente paso, de un mundo caótico a uno incierto. Entonces tenemos por arriba, en la parte superior, lo que es VUCA, luego abajo lo que es BANI, y toda esta combinación nos da una gran incertidumbre, unas aguas sumamente turbulentas que de pronto no podemos hacer estudios de prospectiva, no podemos hacer presupuestos muy ajustados, no podemos hacer proyecciones a largo plazo, sino que sencillamente tenemos que vivir casi que el día a día. Hablemos a nivel personal. Entonces, hoy día el cambio es exponencial y va acompañado de la tecnología. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos de manera individual, como personas? Que nosotros no nos adaptamos y no cogemos el ritmo de la velocidad que llevan estos cambios. Nos cuesta demasiado tiempo, lo pensamos mucho para responder ante los cambios, ser flexibles y adaptarnos. Entonces ahí es cuando nos preguntamos,
¿Qué tipo de barco debo construir y cómo administrarlo? Ese barco puede ser la vida personal, ese barco puede ser el trabajo, el puesto de trabajo que tenemos, la empresa que tenemos, si somos emprendedores, empresarios, si tenemos negocios, el negocio. Entonces, ¿qué tipo de barco construir hoy día? Porque es que los escenarios son diferentes. ¿Cómo mantenerlo a flote? Ese barco. Estamos hablando de cómo hacernos sostenibles, cómo hacer que esto no muera en el intento. Y tercer punto, cómo llegar a buen puerto. Es decir, cómo obtener resultados que nos permitan seguir adelante. Y aquí entonces, de manera individual, nos preguntamos, ¿quién soy hoy? ¿Me transformé o no en estos 2 años? ¿Qué me aportó? ¿Qué tanto dolor me dejó? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me preparé? En el caso mío, escribí 2 libros que son hijos de la pandemia, pero podría hablarles de otras cosas que también hice en pandemia, pero no vine a hablarles de mí. Entonces sí vale la pena hacer como una especie de reflexión, de autorreflexión, para decir, bueno, y en estos 2 años, ¿yo qué aprendí? ¿Qué me dejó? ¿Y ahora soy una mejor persona? Se supone que debo serlo, porque estos procesos, así sean ajenos y no me haya tocado a mí, yo debo haberme transformado. ¿Dónde estoy hoy y para dónde voy? Entonces, esto a nivel personal. Los desafíos personales a nivel post-pandemia, que son muchísimos, yo los resumí en 8 puntos. Y los primeros 4 tienen que ver con la salud. Entonces, consecuencias físicas para la salud derivadas del COVID-19. Las personas que padecieron el COVID y que lo superaron, hay muchas personas padeciendo secuelas que dejó el COVID. Puede que a otras personas no, pero a muchas sí. Siguiente desafío personal, demanda social de la vacunación. Es decir, la vacunación no es obligatoria, pero si usted no se vacuna, no lo dejan ingresar a muchos lados. Si usted no se vacuna, entonces seguramente hay una estigmatización de usted no está vacunado, mantengamos el distanciamiento social. Tercer punto, consecuencias para la salud derivadas de la vacunación. Muchas personas, de hecho se está haciendo un estudio de consecuencias o problemas para la salud asociados o derivados del tema vacunación también. Cuarto punto, consecuencias para la salud derivados del confinamiento, específicamente en el plano mental, emocional y social. Entonces, no solamente en la parte física, sino en la parte social y afectiva. Quinto punto, autocuidado como prioridad para conservar el bienestar y aportar a la expectativa de vida. Si bien es cierto, seguramente antes de la pandemia muchas personas se cuidaban a sí mismas, pues ahora prevalece el tema de cuidarse a sí mismo con mayor rigor. Sexto punto, reactivación lenta de la economía y los negocios. Se habla de una slow society, una sociedad lenta, una sociedad que se va recuperando muy poco a poco. Colombia ha hecho grandes esfuerzos, el gobierno ha colaborado muchísimo, pero aún así los resultados no son los mejores. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar el viernes aquí en Feria del Libro y pues realicé una pequeña, no por nada soy investigadora, realicé una pequeña investigación en diferentes stands y le pregunté qué tal está la facturación, cómo están las ventas, y no hubo un solo stand que me dijera hemos vendido muchísimo como es propio de otras ferias del libro. ¿Esto qué significa? Hemos hecho grandes esfuerzos. Miren ustedes esta feria espectacular con muchísimos visitantes, pero cuando vamos a resultados, de pronto la factura no nos da tan en positivo como quisiéramos. ¿Por qué? Porque estamos en la slow society, es decir, vamos lento absolutamente en todos los aspectos. Séptimo, nuevas demandas en habilidades y competencias laborales y profesionales con énfasis en gestión y aplicación tecnológica. Entonces aquí hablamos del famoso reskilling y upskilling, que ya les hablaré más adelante de qué se trata. Octavo punto, escasez de talento cualificado. Hoy día se exige que el talento sea flexible, que tenga conciliación, que haya autorrealización. Es decir, las nuevas generaciones, y habiendo pasado por este proceso, ya no hay tal de que las personas se conformen con cualquier cosa, sino que el recurso humano está exigiendo calidad de vida laboral. Entonces, tan sencillo que si no le ofrecen bienestar, estabilidad, flexibilidad, pues sencillamente el candidato se para de la silla y se va. Por esa razón, conseguir talento cualificado hoy día es sumamente difícil.
tanto que en este momento países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, tienen abierta la inmigración laboral. ¿Por qué? Porque está complicado conseguir buen talento. Listo, volvemos al cambio a nivel organizacional. Entonces podríamos decir que los desafíos en gestión organizacional parten de una reacción de algo que sucedió, en este caso esta coyuntura, que nos obligó a desarrollar resiliencia personal y corporativa para poder vivir procesos de recuperación, así sea lenta, ajustarnos y adaptarnos a esa nueva realidad, pero que solamente tendremos éxito si logramos anticipar el entorno, la proactividad de la que hablábamos ahorita. Entonces es importante que las organizaciones públicas y privadas puedan anticipar el entorno. ¿Qué significa anticipar el entorno? Ser proactivos, poder trabajar de muchas maneras, con múltiples actores, en diferentes canales, de forma simultánea, y a la vez que la organización se convierta en esa pieza clave dentro de un sistema económico que cada vez es más complejo y más competitivo. Las empresas que logran entender mejor su entorno, pues pueden anticipar sus retos, sus necesidades futuras, se pueden preparar mejor, se pueden adaptar mejor al cambio y de esa manera pueden garantizar su sostenibilidad en el tiempo, es decir, la vida de la organización. Para ello se necesita ¿qué? Comprender y desarrollar conceptos de cambio, transformación, adaptación y resiliencia. Lo que pasa es que nosotros de manera indistinta siempre pensamos que cambio, transformación y adaptación es lo mismo, pero no es lo mismo. Cambio siempre es, nosotros hacemos procesos de cambio por factores externos, es decir, algo que llega y nos mueve el piso y nos cambia. No sé, la muerte de un ser querido, un cambio externo. Nos desvincularon laboralmente, nos despidieron, un cambio externo. Llegó un virus microscópico externo y nos cambió la vida. Eso es un cambio. Ahora, yo de manera individual y de manera organizacional puedo tomar la decisión de si me transformo o no con ese cambio. Un ejemplo que les puedo dar es, recuerdo cuando estábamos en medio del confinamiento y se vino el primer día sin IVA. Ese primer día sin IVA, que fue una locura, que todo el mundo salió a comprar en medio del confinamiento, las personas que salieron a comprar en medio de un pico tan bravo del coronavirus, pues son personas que saben que hay un cambio externo, pero no se transforman de manera interna. Es decir, a mí no me interesa si el virus me mata o no, yo voy a ir a comprar un televisor. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué tanto yo me transformo con el cambio externo. Entonces ahí es donde está cambio y transformación. El cambio es externo y la transformación es interna. Después de que yo decido transformarme, pues me adapto al cambio. Y aquí es donde vemos otro gap, otra brecha bien importante, y es que las personas, las organizaciones, los negocios, algunas empresas no se adaptan, sino que están esperando que el cambio pase para volver a lo que estábamos anteriormente. Y cada vez que viene un cambio, pues sencillamente tenemos que transformarnos y adaptarnos. Adaptarse a los cambios es tener esa capacidad de buscar una nueva estabilidad. Fíjense que estamos diciendo una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio físico, psicológico que ha sido modificado. Es decir, aprender a caminar de manera diferente, aprender a gestionar de manera diferente, y tenemos que caminar en esa nueva realidad. Vamos a poner un ejemplo, la transformación digital que llega a las organizaciones. ¿Cuántas personas dentro de las empresas dicen, no, yo vengo haciendo esto hace 20 años, hace 30 años, esto funciona divinamente, no me vengan a decir cómo hacerlo, no pongan tecnología, eso es muy complejo? Esas personas que se resisten al cambio, pues no se están ni transformando ni adaptando al cambio, y se convierten en ese palo en la rueda que no permite generar evolución. La resiliencia individual, que ya hemos hablado, que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas y salir fortalecido. Pero también hay resiliencia organizacional. Recordemos que las organizaciones son entes sociales, es decir, están conformadas ¿por qué? Por personas. O sea, si bien es cierto, tenemos mobiliario, paredes, seguramente flota vehicular, quienes conforman las organizaciones son las personas. Entonces, la resiliencia organizacional en una empresa se da de acuerdo a la capacidad con la que cuenta la organización, es decir, las personas que la conforman, para responder rápidamente a la incertidumbre, a los cambios del entorno, para lograr rápidamente el cambio, la transformación y la adaptación. Si tenemos personas que no son resilientes, pues no tenemos resiliencia organizacional. Ahora, bien importante tener en cuenta que estos procesos de cambio se pueden medir.
nosotros podemos medir y evaluar qué tanto la organización está preparada para ello. Lo que podemos decir dentro de los escenarios de la gestión post-pandemia es que sencillamente todo ha cambiado. Nombremos algunas cosas que han cambiado: nuevas formas de producir, nuevas formas de distribuir, nuevas formas de comercializar, nuevos espacios físicos y emocionales, nueva gestión y dirección, nuevos modelos de trabajo, nuevas formas de gestionar el talento, nuevas tecnologías. Todo cambió, absolutamente todo cambió. ¿Cuáles son esas tendencias globales que podríamos decir son post-pandemia? Entonces, democracia versus autocracia. En este momento lo estamos viendo. El señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, es un autócrata y se está imponiendo, casi que tiene de rodillas al mundo, la verdad. ¿Frente a qué? Frente a algunos países que son democráticos. La pandemia se convertirá en algo endémico. Hoy día la Organización Mundial de la Salud se niega a decir que la pandemia es algo endémico, pero nosotros como sociedad lo volvimos endémico. Es decir, estamos caminando, trabajando, viviendo en medio del virus. O sea, para nosotros ya es endémico, aunque no haya sido declarado de esa manera. Preocupación por la inflación. En Latinoamérica llegará al 5.8%, Colombia en este momento tiene 4.4% de inflación. Nuevas tecnologías, nuevos techlash, tecnología más blacklash, conglomerados crecientes, inmensos, digitales, que acumulan poder sobre las economías, democracias, sociedades e incluso sobre nuestras mentes. Hablamos de grandes conglomerados como Facebook, Amazon, Instagram. Acaba el señor Elon Musk de comprar Twitter por $44.000 millones. Es decir, eso es un techlash. Las criptomonedas logran mayor posición, cada vez más el dinero digital, el dinero virtual, mayor interés por temas de salud, autocuidado, felicidad y bienestar. Estos temas los abordo en el libro de Felicidad y Equilibrio de Vida. Crisis climática y deterioro del medio ambiente de una manera, digamos que el medio ambiente, el planeta tuvo un respiro en medio de los confinamientos. Ya volvimos a la reactivación, ya el planeta está nuevamente respondiendo. Ya se dijo que hemos aumentado más de 1 grado en temperatura. Y si seguimos así, en los próximos 5 años seguramente llegará a 2 o 3 grados. Eso significa, la verdad, que más de la mitad del planeta va a desaparecer. La carrera espacial como preocupación de naciones y algunos particulares. Algunas personas que dicen, ya no podemos vivir en este planeta, nos vamos para fuera del planeta. Y entonces ya han hecho viajes fuera de la Tierra y que pretenden conquistar terrenos allá. El futuro del trabajo, que exige nuevas habilidades distintivas en nuevos ecosistemas laborales, de los cuales hablo en mi libro de habilidades gerenciales. Y 10º punto, y lo tengo en negrilla: organizaciones más ágiles, resilientes, con cultura de innovación como ADN, que cuentan con el ingenio, habilidades y competencias de las personas. Vamos a mirar de manera detallada algunas tendencias en algunos sectores. Sector financiero. El sector financiero se ha mantenido, el sector financiero tradicional se ha mantenido, pero ha vivido crisis profundas. ¿Qué les interesa a ellos? Pasar de la rentabilidad a la transformación digital. Entonces, los bancos que antes tenían una cantidad de oficinas y una cantidad de sucursales, pues sencillamente cerraron muchas sucursales físicas. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de transacciones se hace por canales virtuales. Básicamente lo que ellas buscan es recuperar niveles razonables de rentabilidad en términos de activos, de inversión y de capital para mejorar el flujo de caja, la solvencia y la reducción de activos improductivos, la eficiencia y valor de las fusiones. Cada vez se fusionan más los grupos económicos, grupos empresariales, la banca, para lograr eficiencia y solvencia. Reducción de costos, reducción de oficinas, lo que les estoy diciendo, el 40%, y un 30% de reducción en sus empleados. Pues si yo cierro oficinas, igual tengo también que reducir la nómina. Aparecen las Big Tech y las FinTech, empresas financieras tecnológicas que compiten con la banca tradicional. Organizaciones 100% digitales, ágiles, que permiten hacer pagos, crédito digital, finanzas personales, crowdfunding, Insurtech, que es la tecnología de los seguros, neobancos, criptoactivos y blockchain. Aquí tenemos algunos ejemplos que funcionan muy bien en Colombia, como Nubank, Rappi, Nequi, Daviplata, Lulobank del grupo Ardila Lule y Linero, que es tal vez el más antiguo de ellos. Y cada vez aparecen más fintech.
Hay fintech y hay big tech. Las big tech son mucho más grandes que las fintech. Eso en financiero. Vamos a ver tendencias en recursos humanos. ¿Qué nos dejó la pandemia? 72% de la población mundial trabaja de forma remota. 40% no conoció a sus colegas personalmente y le falta un sentido de pertenencia. 87% de los líderes cree que es difícil obtener visibilidad de sus equipos. Y el 70% de los puestos laborales serán remotos para el 2025. ¿Cuáles son las tendencias 2022 en recursos humanos? Atraer y retener a los principales talentos. Hablamos de que buscar el talento es complicado, luego atraerlo y retenerlo es uno de los grandes desafíos. Buena gestión de la cultura organizacional, visibilizar lo invisible, que es posicionar la marca tanto de la empresa como de las personas, prevenir los abandonos o que la gente se vaya de las organizaciones y la fuga de talentos y con ello la fuga de conocimiento. Nuevos ecosistemas laborales, entonces personas que trabajan freelance, que es lo que se conoce como la gig economy, personas que trabajan por un tiempo, por un contrato, orden de prestación de servicio, contrato de prestación de servicio. Aquí tienen un ejemplo de alguien que trabaja en la gig economy. Yo soy docente de cátedra y al ser docente de cátedra me contratan por 4 meses cada semestre. Eso es gig economy. Work at home, trabajar en casa, cuando la organización dispone un lugar muy estructurado, organizado para que la persona trabaje desde casa, pero tiene que estar en su casa trabajando. El trabajo remoto, en cambio, es que la persona puede estarse moviendo y puede trabajar desde cualquier lugar. Según la consultora española Mercer, dice que el 50% de las organizaciones en el año 2022 cuenta con esquemas híbridos de trabajo flexible. El 85% trabaja en home office y el 63% en jornada flexible. El 60% de las organizaciones indicaron que con el trabajo flexible ha mejorado la productividad. Por lo tanto, es una llave en mano para las organizaciones y les permite mejorar su productividad de esa manera. Otra tendencia en gestión del talento humano es la cultura organizacional como propuesta de valor al colaborador. Como yo necesito atraerlo y retenerlo y que ese talento humano se convierta en capital humano dentro de mi organización y que dé lo mejor, pues yo como organización debo crear escenarios, debo crear una cultura, debo crear una experiencia, una propuesta de valor para que la gente no se me vaya. Entonces digamos que hay una curva de relación con el colaborador que empieza con la satisfacción del colaborador, que desarrolle felicidad y engagement, que logre sentido de pertenencia, que cumpla con las metas y los objetivos y propósitos de la organización, que tenga motivación, que tenga buenas relaciones interpersonales para que genere lealtad y este recurso humano se quede dentro de la empresa dando lo mejor. Tendencias de gestión humana, que es las que estamos hablando, habla de diversidad, inclusión, equidad y neurodiversidad. Personas con autismo, con discapacidad física, sensorial, cognitiva, que deben ser incluidas dentro de los entornos de trabajo. Planes de carrera, incentivos y compensación total. Recordemos, ya la gente no se queda solamente por el salario. Tiene que crearse todo un paquete de beneficios para que la gente se quede. Transparencia en los procesos de gestión del talento humano, meritocracia, que todas las personas puedan acceder, que tengan la oportunidad. Y para ello, ¿qué mejor que utilizar inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial es la que media los procesos de gestión humana, pues sencillamente le ponemos transparencia al asunto, porque ya no es un psicólogo el que define si la persona entra o no, sino que sencillamente es la inteligencia artificial quien lo define. La innovación afecta a los modelos de negocio y exige nuevas habilidades para ser sostenible y competitivo. Entonces hablemos me están diciendo que me quedan 5 minutos, hablemos del reskilling y el upskilling. Entonces, ¿qué es el reskilling y el upskilling? Desarrollo, fortalecimiento y actualización de las habilidades del talento. Entonces, el 50% de la fuerza laboral mundial requerirá ser entrenada para el 2025. Con la automatización y la digitalización de diversos procesos, el impacto en las competencias del mercado laboral se ve así de la siguiente manera. Entonces, las personas deben evolucionar, ya no ser un empleado tradicional, sino ser un profesional integral capaz de aportar valor a la organización.
donde la organización ya no solo se sustenta en la estrategia y en el marketing, sino en las capacidades o en las habilidades que tiene su talento. Entonces, el reskilling es conocido como el reciclaje profesional. Esto es la capacitación de un colaborador para otro puesto dentro de la empresa. Y el upskilling es el perfeccionamiento de habilidades nuevas que le permiten optimizar su productividad. El reskilling permite que las personas se conviertan en un remaker. ¿Y qué es un remaker? Personas que reconectan compañías, personas y negocios. En los nuevos escenarios, entonces, se requieren competencias profesionales, competencias post-COVID-19, competencias digitales, competencias siglo XXI y competencias globales. Digamos que esto no es fácil, pero se puede trabajar poco a poco. Entonces, las competencias profesionales, el saber hacer, poder hacer, querer hacer, el saber ser, trascender y convivir, que ya veníamos trabajándolos antes de pandemia. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Inteligencia es no ponerlo en una ensalada de frutas. No solo se trata de adquirir conocimientos, sino de aplicar competencias. Las competencias post-COVID, esto lo generó la consultora Deloitte en el año 2020 y dice que se necesitan todas estas competencias que están acá. Todas son habilidades blandas, excepto una sola, que son las digitales. Pero todas las demás son habilidades blandas que están contenidas en mi libro de habilidades gerenciales. Entonces, resiliencia, perseverancia, empatía, inteligencia emocional, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicación, creatividad. Las habilidades digitales, que hará parte del nuevo capítulo de la actualización de habilidades gerenciales, habla de las competencias digitales para el éxito profesional. Entonces, son 8. Conocimiento digital, gestión de la información, comunicación digital, trabajo en red, aprendizaje continuo, visión estratégica, liderazgo en red y orientación al cliente. Aquí se pueden ver muy sencillas, pero en realidad hay que capacitarse, hay que aprender y sobre todo llevar a la práctica, ejecutarlas. Las competencias siglo XXI habla de 2 cosas importantes. Por un lado, la manera de pensar de las personas y por el otro lado, las maneras de vivir en el mundo. Parte de la cultura individual que cada uno de nosotros tenemos y se articula o se integra a la cultura social en ese mundo en el que nos movemos. Entonces, las competencias siglo XXI se ven de la siguiente manera. Las maneras de pensar que tienen las personas, las maneras de vivir en el mundo, sumado a la manera que tiene de trabajar, que hoy día es 100% colaborativo en todos los escenarios, junto con herramientas tecnológicas que me permite a mí llevar a cabo y aplicar en cualquier contexto las competencias siglo XXI. Las competencias globales surgen como respuesta a las demandas de las tendencias del mercado. Digamos que se habla de un profesional que miramos ahorita con el upskilling y el reskilling, un profesional integral, pero además conocedor, seguramente habla idiomas, seguramente es una persona que ha viajado, que tiene capacidad de interpretación y análisis que va desde lo local hasta lo global, desde lo público a lo privado, referido a asuntos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales, que comprende, aprecia, respeta, debate, pero también aporta hacia su entorno desde su perspectiva individual, colectiva y global. Son personas nómadas que viajan alrededor del mundo, que hablan varios idiomas, que hablan de cualquier cosa, que pueden ser consultores en cualquier tema porque han desarrollado múltiples habilidades y múltiples competencias. Luego se habla de lo que se conoce como un talento híbrido, es decir, no solo especialista en marketing, no solo especialista en finanzas, sino que son personas que manejan diversos campos de actuación. Las competencias, con esto termino, las competencias globales entonces se ven de la siguiente manera: conocimiento, habilidades, actitudes y valores como esfera fundamental. Aquí, en la parte de conocimiento, permite examinar asuntos locales, globales o interculturales. En las habilidades permite participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas entre culturas. En las actitudes actúa a favor del bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Y en los valores comprende, aprecia, acepta las diversas perspectivas, las diversas posiciones y formas de ver el mundo, tanto individual como de otras personas. Estas personas que desarrollan competencias globales son sumamente respetuosas
con el medio ambiente, con la cultura de otros, con la discapacidad, con la inclusión. Son personas sumamente flexibles y conocedoras de manera multicultural. Bien, muchísimas gracias. Entonces con esto he terminado.